36. Evangelio según Mateo, capítulo número 26, verso 36. Cuando lo tenga, diga, lo encontré. Amén. Evangelio según Mateo, capítulo 26, verso 36. ¿Cuánto lo encontraron? Amén. Dice la palabra. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Ya lo digo Getsemaní? Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí. Diga conmigo, aquí. Entre tanto que voy allí y oro. Diga conmigo, Getsemaní, aquí, allí. Siguiente versículo. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Siguiente versículo. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Siguiente. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Siguiente. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Digo conmigo, durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Siguiente. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Siguiente versículo. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Siguiente versículo. Vino otra vez y los halló ¿qué? Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados ¿de qué? De sueño. Siguiente versículo. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Siguiente versículo. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo de Hombre es entregado en manos de pecadores. Siguiente versículo. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entregue. Amén. Tome su lugar si gusta. Seguramente una de las etapas más angustiantes y estresantes que vivió Jesús fue esta. La experiencia en el Getsemaní o Jardín de los Olivos, como también se le conoce, fue angustiante, triste y por demás estresante. Fue un momento de angustia, un momento de estrés máximo, un momento donde Jesús sabía lo que venía después de esa noche, sabía que esa noche iba a ser entregado. Para él no era ninguna sorpresa que en ese momento llegara Judas y lo entregara. Ella sabía lo que iba a pasar, él sabía que iba a ser crucificado, que había tomado el desafío de pagar los pecados de esta humanidad, pagar nuestros pecados, iba a ser clavado en una cruz, iba a ser lacerado, iba a ser golpeado, iba a ser herido. Él sabía lo que iba a ocurrir. Por lo tanto, cuando llega al Jardín de los Olivos o el Getsemaní, como se le conoce, él llega y de un momento dado su angustia, su tristeza comienza a ser reflejo de lo que estaba ocurriendo en su vida. Tenemos que saber esto de que Jesús, estando aquí en la tierra, era completamente hombre, pero también era completamente Dios. El Hijo de Dios que venía a pagar el pecado de nuestras iniquidades, que venía a pagar nuestros pecados en una cruz para salvarnos del pecado, para rescatarnos y darnos una vida y una vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en ese momento cuando Jesús llega a Getsemaní, en ese momento cuando Jesús se siente que faltan pocas horas para ser entregado, él se da cuenta o comienza a ver la película de su vida, comienza a saber todo lo que va a ocurrir, empieza a ver todo lo que va a acontecer, y obviamente su naturaleza en el momento de estar en ese momento de
comienza a surgir, porque él era un hombre como usted y como yo, estando aquí en la tierra, experimentó las mismas tentaciones, experimentó las mismas debilidades que usted y que yo. Entonces, cuando llega al jardín de los olivos, cuando llega al Getsemaní, llega acompañado de sus discípulos. ¿Cuántos habían leído esa historia primeramente? Llega acompañado de sus discípulos. Él se hace acompañar de ellos. Bueno, ya solamente eran 11. Ya se le había ido uno. Eran 11 y llega con ellos acompañados y les da una sencilla instrucción. Quédense aquí, oren, velen, mientras yo voy allí a orar con mi Padre. Getsemaní, en el original griego, significa prensa de aceite. ¿Todos sabían eso? En el original griego, la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Es un lugar donde se prensa las olivas para sacar el aceite. Entonces, cuando Jesús llega acompañado de sus discípulos al Getsemaní, llega a un lugar que es conocido como la prensa de aceite, un lugar donde va a ser prensadas las olivas para sacar un fluir de aceite. Entonces, Jesús llega acompañado de sus discípulos y en ese momento Dios está permitiendo que llegue a ese lugar para sacar lo mejor de Jesús. Aunque era el momento más angustiante de su vida en la tierra, aunque era el momento más desesperante, más estresante, Dios había permitido que llegara a ese lugar para ser prensado en un momento de angustia, en un momento de estrés máximo. En ese momento, en ese instante, Jesús entra a un lugar donde va a ser prensado. Vaya, muchos teólogos comentan de que el sacrificio es pagado en la cruz, pero el pago comienza desde que Jesús llega al Getsemaní, comienza a haber ¿cómo se le puede llamar? Se comienza a exprimir de lo que él iba a pagar. Miren, vaya conmigo. Ahí en la Biblia podemos notar, de los 3 evangelios sinópticos o evangelios similares, Mateo, Marcos y Lucas, mencionan la misma historia, narran los mismos hechos, pero solamente Lucas dice que sus gotas, en ese momento de estrés máximo, sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Desde este momento él estaba brotando, estaba sacando como gotas de sangre, dice la Escritura. Desde ese momento, en el momento de que llega al Getsemaní, su estrés, su pensar para pagar los pecados de la humanidad comenzaba a tener una experiencia. Por eso en ese momento de estrés máximo, en ese momento donde él se siente angustiado, triste, él está siendo pensado. Esto nos dice que en el Getsemaní era un lugar donde se prensaban las olivas. Vaya, era un huerto, también se le conocía como el huerto de los olivos, como el jardín de los olivos, pero no era un lugar de paseo o un lugar de día de campo, era un lugar donde se prensaban las olivas. Cuando Jesús llega ahí, llega con un propósito, llega al lugar donde se prensan las olivas, donde iba a comenzar el sufrimiento. Oye, el sufrimiento no comienza cuando comienzan a lacerarlo, cuando es arrestado, cuando es golpeado, cuando lo llevan encadenado. El sufrimiento comienza en el Getsemaní. ¿Sí está acá conmigo? El sufrimiento no comienza cuando es clavado en la cruz. El sufrimiento comienza en el Getsemaní. Por eso cuando él está clavado en la cruz, en los últimos instantes de su vida, él dice: consumado es. La consumación de todas las cosas fue hecha en la cruz del Calvario, pero su experiencia dolorosa comenzó en el Getsemaní. Y después conocemos como la vía dolorosa. ¿Cuántos han oído de eso? Cuando él lleva su cruz, la va cargando y va sobre el lugar donde va a ser clavado. Él tiene que cargar su propia cruz, su propia herramienta, donde va a ser, donde va a ser
lo había introducido en la prensa para sacar el mejor aceite de esto. ¿Qué es esto? Comenzó a sacar un fluir del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo? Cuando Él es llevado al Getsemaní, comienza a haber un fluir, comienza a haber una presión sobre su vida. Él está en un momento álgido, un momento angustiante, en un momento estresante, y Dios permitió que llegara hasta ese punto, que llegara hasta ese lugar para Él estar sacando lo mejor de Él. Regularmente, cuando nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de tormento, tiempos de tribulación, Dios ha permitido que entremos ahí para sacar lo mejor de nosotros. Por eso estamos a veces en el Getsemaní, en el huerto de los olivos, donde a veces nos sentimos presionados, donde a veces sentimos abandonados, nos sentimos decepcionados, atribulados, estresados, pero Dios ha permitido que entres ahí para sacar lo mejor de tu vida. Dios estaba sacando de Jesús lo mejor, la mejor esencia. Si de las olivas fluía aceite, de Jesús que iba a fluir si estaba lleno del Espíritu Santo. Iba a fluir de su espíritu e estaba preparando el mejor fluir para cumplir un momento profético del día del Pentecostés. Cuando llegara ese día, el fluir iba a caer sobre la tierra. Pero en ese momento Jesús estaba viviendo tiempos naturalmente tormentosos, naturalmente tristes, naturalmente angustiantes. ¿Cuántos han vivido tiempos así? Tiempos en los cuales no entiendes qué está pasando, no sabes por qué te ocurre, no sabes por qué estás viviendo tiempos donde pareciera que nadie te escucha, ni siquiera Dios. A veces dices, bueno, parece que mis oraciones rebotan en el techo, parece que no tienen una salida de este lugar, pareciera que todo lo que pido se me complica, no veo la gracia, no veo el momento en el cual yo pueda salir de esto. Pero si nos damos cuenta, en cada momento de estrés, en cada momento de tribulación que tú estés experimentando, Dios ha permitido que estés ahí. Dios ha permitido que llegues hasta ese punto. Dios ha permitido que llegues hasta ese lugar, porque Dios está sacando lo mejor también de ti. Él sabe que dentro de ti hay algo importante, hay algo interesante. Él quiere sacar lo mejor de ti en ese momento. Ese mismo suceso es narrado, como les comentaba, en otros dos evangelios. Pero en Lucas 22:44, vamos a leer esto. En el evangelio de Lucas 22:44, nos narra que debido a la angustia y al grado de estrés, dice, y estando en agonía, bueno, todavía no estaba en la cruz. Si se da cuenta de esto, dice que ya estaba en agonía. Era una agonía, si pudiéramos llamarle, no quiero decir depresiva, pero era un momento de mucha angustia, de mucha presión, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas ¿de qué? De sangre que caían hasta la tierra. O sea, no solamente brotaban de su ser y se corrían entre sus ropas, sino que estas grandes gotas de sangre caían sobre la tierra. Era tanto el estrés, era tanto lo que él estaba sudando, que las gotas de sangre brotaban hasta la tierra. En este momento, Dios lo había metido en una prensa de olivos. Dios lo había metido en un lugar donde sacaría lo mejor de él, que caía hasta la tierra. ¿Se dan cuenta de esto? A veces nosotros cuando sudamos le hacemos así. ¿Se dan cuenta? Le hacemos porque, pero tenemos nosotros que provocar que el sudor caiga en la tierra. De otra manera es difícil que solamente usted sea un deportista y donde está terminando de hacer ejercicio. ¿Cuánto hacer ejercicio? ¿Nadie hace ejercicio? ¿Nadie hace ejercicio? La hermana Tina, la hermana César, la hermana Erika, la hermana Lulu. ¿Muy poco hacen ejercicio? Aprendan del pastor. El pastor regularmente hace ejercicio. Levanta el micrófono, lo muevo hacia este lado, abro la Biblia.
Getsemaní en nuestra vida. Usted no tiene que ser Jesús para experimentar un Getsemaní. Dice que los mismos sufrimientos que él experimentó en esa escritura inclusive nos exhorta, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vaya, la palabra cristiano, ¿no son cristianos aquí? La palabra cristiano significa ser seguidor de Jesús. Antes, la palabra cristiano, el cristianismo no nace por los cristianos, el cristianismo nace porque una forma despectiva de la gente religiosa que miraba que seguían a Jesús, decían, ahí van los cristianos. En algún tiempo se les dijo los del camino, dicen, ahí van los del camino, pero una forma despectiva, no era porque, los aleluyas. Hoy no dicen los aleluyas. O ahí van los hermanos. Uno que otro dice, ahí van los hermanos separados. Pero realmente el mote de cristiano, el nombre de cristiano, nos lo adjudicaron los que no eran. Dijeron, ahí van los cristianos, así como una forma despectiva, así como, ahí van aquellos, los que leen y oran mucho, los que siguen a Jesús. Entonces, cristiano significa ser un seguidor de Jesús. Y la Biblia nos enseña una y otra vez que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Entonces, a veces no nos gusta el sufrimiento que Dios permite que pasemos. A veces no queremos vivir ese proceso del Getsemaní. A veces inclusive no estamos de acuerdo en vivir el proceso de sufrimiento. A veces decimos, ¿por qué me sucede esto a mí? Si yo sirvo a Dios, si yo le canto a Dios, si yo predico la palabra, si yo le sirvo en mi casa, si yo hago esto para Dios, si yo ofrendo, si yo diezmo, si yo participo, si yo hago tantas cosas para Dios, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Tú se has preguntado eso? No levantes tu mano. Pero muchas veces consciente o inconscientemente nos preguntamos, ¿por qué al pueblo de Dios, por qué a los hijos de Dios nos tienen que ocurrir situaciones que a veces pueden rayar en lo exagerado para nuestra vida? Cuando somos hijos de Dios, vivimos o experimentamos quebranto, vivimos o experimentamos sufrimiento, vivimos o experimentamos angustia. En algún momento de nuestra vida, Dios va a permitir que vayamos a Getsemaní. Dios va a permitir que entremos al lugar, al jardín de los olivos para ser prensados. Pero eso no nos gusta a nosotros. Pero vamos a aprender, miren. Clínicamente, platicando con un amigo doctor, me comentaba que una persona pueda, ¿cuál es la palabra correcta cuando uno suda? ¿Expirar? Transpirar. Cuando uno transpira, es posible que en un momento de angustia o de estrés máximo, es posible que un ser humano pueda experimentar el derramar sangre. Clínicamente, no sé si hay algún doctor aquí que me corrija o que me apoye, pero yo platicando con un doctor, un médico internista, me comentaba que es posible que cuando usted vive un tiempo de estrés máximo, un tiempo de preocupación muy alto, donde se superan todos los niveles, usted puede experimentar una sudoración con sangre. La Biblia no dice que sudó sangre, dice que eran como gotas de sangre. Entonces era algo así como sangre, vea, no estaba saliendo sangre, era como gotas de sangre. Me imagino que era un sudor compuesto de algunas partículas de sangre. ¿Qué es lo que contiene la sangre? Como aguasangre, algo así, una especie de eso. No sé si algún doctor me puede ayudar, pero es clínicamente comprobado de que una persona, un ser humano puede experimentar eso. Eso comprobó la naturaleza de Jesús en el momento de su estrés máximo. Ahora, yo sé que aquí ninguno de nosotros hemos sudado sangre, ¿estamos de acuerdo? Porque no hemos llegado hasta eso. Bendito el Señor que tenemos la paz de Dios. Y que aunque hemos vivido tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de estrés máximo, la paz de Dios nos ha sacado adelante. La paz de Dios nos ha sacado, ha levantado bandera Dios delante de nosotros y hemos levantado un triunfo delante de Dios. ¿Por qué? Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y cuando tenemos la paz de Dios, aunque vivamos momentos de estrés, la paz de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento. Entonces, en ese momento, en ese instante, Jesús estaba viviendo un tiempo de estrés máximo y de angustia exageradamente fuerte. Oiga, nadie ha experimentado, dice la Biblia o menciona la Biblia acerca del valle
acerca de un momento, un tiempo, un espacio, un lugar donde se avecina la muerte, o usted ve próxima a la muerte? ¿Cuántos han experimentado un momento así en el cual usted dice, bueno, me voy a morir aquí? Que ha estado al borde de la muerte. ¿Alguien ha experimentado eso? ¿Usted lo ha experimentado? Y usted ve las puertas, decía Dios a Job, ves que veo las puertas del abismo de la muerte. Y le decía Dios a Job, ¿y a poco tú conoces la sombra de la muerte? Los que han experimentado estar muy cerca o al borde de la muerte pueden saber que debe de ser un momento oscuro, un momento triste, un momento angustiante. Jesús mismo en el monte de Getsemaní, en el jardín de los olivos, estaba viviendo un momento triste, un momento oscuro. Se sentía solo, se sentía abandonado, se sentía que la muerte le esperaba. Él sabía que en unas cuantas horas él iba a ser sacrificado por usted y por mí. Él sabía lo que le esperaba, él sabía que lo que venía, por lo tanto, era un momento exageradamente fuerte de tensión. Si alguien ha experimentado el valle de sombra de muerte, podrá entender eso. Los que no hemos experimentado esto, no lo podemos entender, no lo podemos captar. ¿Por qué? Porque se necesita experimentarlo. Hermanos que no experimentamos nada de eso, en el nombre de Jesús. Nadie quiere experimentar un valle de sombra de muerte. Pero yo creo que David estaba preparado, como David era un guerrero, él estaba preparado para enfrentar cualquier situación de ese tipo, porque en el Salmo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, podemos experimentar momentos exageradamente fuertes de tensión, pero la paz de Dios nos va a levantar la tierra. Lo que debemos entender en esta tarde es de que Dios ha permitido que entres en un monte, en un jardín que se llama Getsemaní. Es un lugar donde debes de permitir que Dios trabaje. Lo que Dios estaba haciendo con Jesús era estar trabajando con él. No narra la Biblia que Dios le haya respondido en ese momento. No narra que Dios le haya dicho sí. No narra que Dios le haya dicho no. Porque por 3 veces va y llora y repite lo mismo, dice la Escritura, que va 3 veces y le va y le pregunta lo mismo. Y le dice, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y nuevamente va y le dice, pero si puedes, quita de mí esto, pero que no se haga como yo quiero, que se haga lo que tú dices. Y nuevamente una tercera vez, leímos al principio, vuelve a ir a orar a Dios y le vuelve a decir lo mismo, Señor, si puedes, quita de mí esto, pero que no se haga lo que yo digo, que se haga lo que tú dices. ¿Qué es esto? De que Dios en algún momento no es que se esconda de ti o de mí. A veces sentimos como que Dios se nos esconde, ¿no? Bueno, ¿cuándo aparecerá Dios? ¿Cuándo llegará y nos rescatará de esto? ¿Cuándo Dios permitirá o abrirá una puerta donde yo pueda salir de esta? ¿De qué manera actuará Dios? ¿O de qué manera Dios nos moverá de este momento, de esta tribulación? ¿De qué manera Dios actuará? ¿De qué manera Dios lo hará? Y muchas veces nos estamos preguntando, nos preocupamos mucho por eso. Pero Dios ha permitido que estés o entres al monte de Getsemaní, que llegues a ese jardín de los olivos, que estés en la prensa de olivos. Ahora, la Escritura nos dice que cuando Jesús llegó con ellos al Getsemaní, le dijo a todos, ¿qué les dijo? Sentaos aquí. Les dijo a los 11, sentaos aquí. Siéntense aquí. Aquí los quiero. Aquí comienza la enseñanza. Todavía no lo estaba predicando. Jesús lleva a los 11. Y a los 11 les dice, sentaos aquí mientras yo voy allí. ¿Cuánto digo la Escritura? Sentaos aquí mientras yo voy allí y oro. Esa fue la primera vez. Los 11 estaban sentados. ¿Podrían venirse 11 hombres aquí por favor, aquí enfrente? Yo creo que sí hay suficientes sillas. 11 hombres rápidamente, necesito 11 hombres. Porque ya se ve con Judas. Pero ¿cuántos somos? 3, 4, 5, 6, 7 con Rodrigo, 8 con Gerardo, 9 con... me faltan 2. ¿Alguien que está allá afuera? ¿Alguien que está afuera? Hombres, 2 hombres. 2 hombres jóvenes y fuertes. Ustedes son los discípulos,
y oro. ¿Ok? Pero dice la escritura que apartó a dos, que apartó a tres, perdón, que apartó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, esto es, a Jacobo y a Juan, y le dice: vengan conmigo. Ahí viene Pedro, Jacobo y Juan. Ven conmigo. Aquí tenemos a los tres. No. Vengan esos tres, chicos. De los 11 que estaban sentados, Jesús llamó a tres. Tú eres Juan, tú eres Pedro y tú eres Jacobo. Se los presento. Y ahí ustedes los saca del grupo y los lleva acá a un lugar apartado, y les cuenta algo. Aquí hay una bonita. Y les cuenta algo. Y les dice: ¿saben qué? Jacobo, Juan, Pedro, estoy angustiado. Estoy muy triste. ¿Pueden ustedes entenderme cómo me siento hoy? Estoy muy triste, estoy angustiado hasta la muerte. ¿Por qué a ellos no se los contó? ¿Por qué apartó a ellos tres? ¿Por qué a ellos sí se los confió? ¿Por qué sería? Por mucho tiempo se nos ha enseñado acerca de la paternidad de Dios y hemos aprendido de que Dios no tiene favoritos, de que Dios no tiene consentidos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios no tiene favoritos, Dios no tiene consentidos, pero Dios sí tiene íntimos. No es que menosprecie a los otros, ¿cuántos son? A los otros 8. Es que con ellos tenía más confianza. Ellos tres habían estado en la transfiguración, habían visto cómo Jesús hablaba y cómo vivió en ese momento sobrenatural. Ellos mismos tres habían visto cómo Jesús había resucitado a la hija de Jairo. Ellos habían experimentado cosas que quizás nosotros 8 no habían experimentado. No es que a ellos no los quisiera, no es que a ellos no los tomara en cuenta, es que con ellos se sentía más en confianza. Dios no tiene favoritos, esa es una verdad. La Biblia dice que Él no hace acepción de personas, ¿estamos de acuerdo? Pero sí tiene íntimos. Hay personas en las cuales están más cerca de Jesús, en las cuales Él se puede vaciar, le puede confiar. En un momento dado, Pedro era aquel hombre violento que algún día le dijo: si tú eres, di que yo vaya a ti, y camino sobre el agua. Juan, dice la Biblia, que se recostaba sobre su pecho. Eran íntimos de Dios. Ellos, me imagino que Jacobo decía: yo me junto con ellos porque ellos están bien cerca del patrón. ¿Sí saben lo que es? Vamos a juntar con algo bueno voy a sacar. Entonces, los tres eran inseparables, los tres se amaban, pero los tres seguían a Jesús de una manera distinta que los otros 8. Por eso los primeros, cuando estuvo los 11, dijo: siéntense aquí. Los 11 se van a sentar aquí mientras yo voy y oro. Pero luego llamó a ellos tres y les dijo, aparte, les dijo: les confío esto. Estoy muy angustiado, estoy muy triste. Hay algo que ellos no pueden entender, hay algo que ellos se van a decepcionar de mí. Pero ustedes sí me lo pueden captar porque ustedes vivieron esto, porque ustedes experimentaron aquello. A ustedes les puedo confiar de que me siento muy, muy triste, me siento muy irritado, me siento muy desesperado, me siento muy estresado. Entonces nos damos cuenta de que siempre que Dios te introduce en la prensa de Olivas, en su Getsemaní, tenemos que aprender algo. Siéntate y no hagas mucho movimiento. Necesito que me ayuden. Cada vez que Dios permite, cada vez que Dios te introduce en el Getsemaní, cada vez que te introduce en la prensa de Olivas donde va a sacar lo mejor de ti y te dice: siéntate, ¿qué vas a hacer? Siéntate. Somos muy dados a movernos mucho. Cuando vivimos tiempos estresantes, cuando vivimos tiempos de angustia, tiempos en los cuales estamos siendo procesados, tendemos mucho a movernos. Es como el que se está ahogando. Dicen los que saben nadar que entre
tiendes a fallar. Es un momento en el cual tú tienes que sentarte y esperar que Él vaya al allí mientras tú te quedas en el aquí. ¿Sí me estoy explicando? Son momentos en los cuales tú tienes que quedarte sentadito. No es así. Que Dios lo haga, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Si tú me permitiste que yo estuviera aquí, si tú me metiste en esta prensa de olivas, si tú me metiste en este proceso, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Es lo que debemos de aprender cuando estamos en el aquí. Cuando estamos en el aquí, debemos aprender de que Dios nos ha metido ahí, ha permitido que entremos en ese proceso para sacar lo mejor de nosotros. Y no solamente se trata de los 3, se trata de los otros 8 también. Y de los que les siguen a ellos. Por lo tanto, cuando Dios te dice, sentaos aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a quedar sentados? No hagas mucho movimiento. Mira, regularmente cuando vivimos tiempos de tensión y de estrés máximo, tendemos a cometer errores. Como nos movemos mucho, tendemos a cometer errores. Porque lo que queremos es que nuestra situación cambie. Y entonces no dejamos que Dios trabaje. Porque cuando nos estamos moviendo para intentar con nuestras fuerzas, ya no estamos haciendo la voluntad del Padre. Ya no estamos diciendo, Señor, que pase tu copa. Estamos diciendo, mejor yo la tomo. Mejor yo lo hago. No sé si me está explicando. Pero en ese momento, en el momento que Dios te ha dicho, mira, yo te metí en esta prensa. Mira, yo te metí en este proceso. Mira, yo he permitido que estés viviendo lo que estás ahora viviendo. Siéntate. Tranquilo. Guarda tu paz. Mientras yo voy y oro allá, intercedo por ti. Dice que tenemos abogado para con Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Ahora, no significa que ustedes, los otros 8, sean los menospreciados o sean los que Dios no le tenía confianza, sino que había revelaciones que solamente ellos podían entender por las experiencias que ellos habían tenido con Jesús. ¿Sí me estoy explicando? La Escritura nos dice que cuando Jesús llegó con ellos, al Getsemaní le dijo a todos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando te ha tocado estar en el siéntate aquí, porque la palabra fue clara, sentaos, guarda tu paz, no hagas tanto movimiento, no hagas cosas con tus fuerzas, es lo que te dice Dios. Deja que yo actúe en tu vida, deja que yo lo haga en tu vida, deja que sea yo. Eso es lo que Dios te exhorta, eso es lo que Dios te dice, deja que sea yo en tu vida. Jesús permitió que Dios fuera en su vida, por eso le decía 3 veces, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo digo. ¿Sí me estoy explicando? Que no se haga lo que yo creo, que no se haga lo que yo pienso, que no se haga lo que yo siento, sino que se haga tu voluntad. Cuando estamos sentados aquí, estamos en el Getsemaní, tenemos que dejar que Dios trabaje. No intentemos nada y no hagamos nada con nuestras fuerzas. ¿Qué es esto? Permitamos el proceso. ¿Qué dicen cuando nos subimos a un avión? Siéntense, abrochen los cinturones y disfruten el viaje. ¿Está acá? Mire, estoy hablando de algo tremendamente sobrenatural. Cuando vivimos tiempos en el Getsemaní, tenemos que aprender a disfrutar nuestro viaje. Porque si no lo disfrutamos, no vamos a permitir que la prensa saque lo mejor de nosotros. Porque la prensa, me imagino que debe ser un lugar donde metían las olivas, era un lugar donde hacían su trabajo, pero mientras nos movamos mucho, vamos a impedir que la prensa saque lo mejor de nosotros. Y se va a interrumpir el proceso de producción que Dios está haciendo. Dios, cada vez que te mete en un Getsemaní, dice la Escritura que esta tribulación es leve y es momentánea. Dice, pero esta tribulación es leve y es momentánea. Pero dice, pero esta misma produce en ustedes un eterno y peso de gloria. Cada vez que estamos en una tribulación, cada vez que estamos en un momento álgido, un momento estresante, Dios está produciendo algo en nuestra vida. Dios está produciendo algo en tu matrimonio, Dios está produciendo algo en tu vida interior, Dios está produciendo algo en tu negocio, Dios está produciendo algo en tu vida sin que tú te alcances a dar cuenta. Entre más te muevas, menos te vas a dar cuenta de lo que Dios está haciendo, trabajando
la Biblia que ellos no dijeron nada. Porque ellos habían entendido de que ellos habían pasado más tiempo con Jesús. No había celo, no había rencor, no había disensión, no había división. En sus corazones había amor. Por lo tanto, para ellos no era de extrañarse que los volviera a llamar. Para ellos no era de extrañarse que volviera a estar cerca de ellos y les confiara algo. Ellos entendían de que había cosas que aún no habían sido preparadas o reveladas para ellos. ¿Qué es esto? Cuando vives tiempos angustiantes o estresantes, aprende a que cuando Dios llama a otros, tú no te sientas mal. No sé si me está explicando. No te sientas mal porque Dios llamó a otros aparte. No te sientas mal porque Dios bendijo a alguien antes que tú. Porque puedes decir, bueno, el arquitecto y bien está viviendo el mismo proceso, ahí están en la misma situación, el mismo estresante, y de repente el arquitecto sale. Y ya, salió desde Semaní y ahora está triunfando y Miguel se quedó. No te quedes tú pensando de que el arquitecto es un consentido. No te quedes tú pensando de que César es el consentido. Tómalo con madurez y gloria a Dios porque mi hermano, él tuvo más tiempo con Jesús. No sé si me está explicando correctamente, pero la diferencia entre los 8 y entre los 3 es que ellos pasaban más tiempo con Jesús. Eso es lo que hace la diferencia. En la paternidad de Dios no significa cuánto ores, cuánto tú des o cuánto tú hagas o cuánto tú sirvas. Significa cuánto tu tiempo pasas más con Jesús. Entre más tiempo pasas con Jesús, más entenderás lo que Él está haciendo contigo. Por eso, ellos, era normal que ellos vivieran esa experiencia y ellos lo supieron asimilar el momento en el cual su maestro, el momento en el cual el Mesías les estaba diciendo, estoy triste. Imagínense la reacción de Pedro, imagínense la reacción de Juan y de Jacobo, el escuchar que su maestro, después de que muchas veces les había dicho, tengan fuerza, vayan y hagan esto, hagan lo otro, les estaba diciendo que estaba triste. Ellos habían madurado y habían entendido de que Jesús podía vivir momentos en los cuales era triste y estaba angustiado. De alguna u otra manera ellos habían entendido algo, pero mire, pasó algo muy importante. No lo quiero desesperar. Su experiencia cercana a él y a lo sobrenatural le habían provisto de confianza. Jesús le dice, estoy triste, angustiado. Quédense aquí, ahora sí siéntense aquí. Con toda confianza. Después de que Jesús les confía eso, le dice, ahora quédense aquí. Velen y oren. Mientras yo voy allí. Hay 3 pasos. El paso número 1, por eso fue 3 veces. Porque la primera fue los primeros 8 que dejó aquí. Le dijo, yo voy ahí. Y luego dijo, mejor me llevo estos 3 y me los llevo para acá. Y los aparto. Y les confía y luego le dice, ahora ustedes quédense aquí, velen y oren mientras yo voy allí. Y efectivamente él fue allí. Pero ¿qué pasó cuando él regresa de allí? Lo primero que se encontró fue los 3. Y estaban, había pasado una hora, está bien. Había pasado una hora, ya él se acomodó muy padre. A ver, hermanas, así duerme. Regresó, lo primero que se encuentra, no, sigue dormidos. Lo primero que se encuentra, ¿quién es Pedro? Lo primero que se encuentra es a Pedro y le dice, ni siquiera pudiste velar una hora conmigo. Ni siquiera pudiste una hora velar conmigo. La primera imagen que se encuentra es a los primeros 3, a los de su más confianza, dormidos. Estaban dormidos. Y luego va con los otros 8, ¿y qué sucede? Dice la Biblia. Todos los 8 también estaban como. Yo no ronco. Una vez me quedé dormido, me quedé despierto toda la noche para ver si roncaba y no ronqué. Está confirmado. Yo no ronco. Científicamente comprobado. Yo no ronco. Me quedé despierto toda la noche. No ronqué nunca. Yo no sé por qué mi esposa dice eso.
lugar a que te canses. Es normal que se cansaran. Eran las 3, 4 de la mañana y tenían mucho sueño. Era normal que tuvieran sueño. Era normal que se quedaran dormidos. Eso era lo normal. Pero nosotros no fuimos llamados para hacer lo normal. Nosotros fuimos llamados para hacer lo sobrenatural en Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran de su más confianza y aún así el sueño les venció. Pueden tomar su lugar. Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar. Dios no tiene favoritos, ¿estamos de acuerdo? Dios tiene íntimos. ¿Usted quiere ser un íntimo o un discípulo? ¿Quiere ser un íntimo o quiere ser un discípulo? Había algo muy particular en Job, había algo muy particular en David, había algo muy particular en la vida de Noé, que hacía diferencia para que cuando Dios quería destruir la tierra, Él le dice al que se acerca a preguntarle que si destruiría la tierra a causa de la maldad. Él dijo: si hubiera un David, si hubiera un Job o si hubiera un Noé, yo no lo destruiría. ¿Qué había en particular de esos 3 hombres? ¿Qué tenían en particular? Ellos eran unos adoradores de Dios. Si podemos alargar un poco, podemos darnos cuenta de que a Abraham Dios le llamaba amigo. Dios decía que Abraham era su amigo. Dios decía que Abraham caminaba con él y que Abraham era su amigo. Había una amistad. ¿Cuántos nos sentimos amigos de Dios? A veces cantamos aquí: eres mi amigo fiel. Pero realmente es nuestra amistad tan estrecha y tan cercana con Jesús que Él pueda llamarnos amigos. Porque una cosa es que usted y yo nos llamemos amigos de Jesús y otra cosa es que Él nos llame sus amigos. Porque yo puedo decir: yo soy amigo del gobernador, pero nada más yo sé. ¿Sí está acá? Yo puedo decir: yo soy amigo de la alcaldesa, o yo soy amigo del diputado, y solamente somos amigos del vecino, del cuñado, de la esposa, del gobernador. Pero ¿qué tanto somos nosotros tan estrechos a Jesús que Él puede decir: César sí es mi amigo, Él es mi íntimo, a Él le voy a revelar cosas que a otros no les puedo revelar, a Él le voy a revelar el porqué del sufrimiento, a Él le voy a revelar el porqué de la angustia que ha estado viviendo, a Él le voy a revelar el porqué de sus pruebas. Porque Él pasa tiempo conmigo, Él se recuesta sobre mi pecho, Él se la pasa platicando conmigo. A Él no lo voy a distinguir, no voy a hacer una acepción de persona, simple y sencillamente es uno de mis íntimos. Entre más cerca estés con Él en el proceso del Jardín de los Olivos, escucha bien esto, un lugar más adelante te toca para el entendimiento de lo que tú estás pasando. Necesito que me ayuden bien. Entre más cerca estés de Jesús en el proceso del Jardín de los Olivos, te toca un lugar más adelante. Va a haber un momento en el cual te digan: tú te sientas aquí, no te sientas. Tú te sientas aquí mientras yo voy y oro. No hizo ninguna distinción. Es que Él sabe de que ella platica y pasa mucho tiempo con Él. Por lo tanto, ella va a ver cosas que quizás los otros 8 no alcanzaron a ver. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se refieren o se dicen ser sinópticos porque narran las mismas experiencias o la mayoría son las mismas experiencias, pero desde una distinta perspectiva. Mateo miraba desde una perspectiva, Marcos desde otra, Lucas desde otra. Por eso son sinópticos, por eso son muy similares. Pero alguno vio cosas que el otro miró. Por ejemplo, Lucas sí vio que le escurrían gotas de sangre, o como gotas de sangre, cosa que no vio Mateo ni
Hay lugares que Dios te da entre más cercano estés a Él. No es que sea su favorito, dijo por ahí el hermano Vicente Fernández, que él era el favorito, ¿no? Ah, ¿no fue Andrés García? ¿Fue Andrés García que dijo, soy el favorito de Dios? No es que seas el favorito, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Hay cosas que nada más a los íntimos Dios le revela. Miren, hablando de paternidad, ¿cuántos somos padres aquí? Hay hijos a los cuales, los que tenemos más de 2 o 3 hijos, nos damos cuenta de que hay hijos a los cuales les confiamos cosas que a los otros no. Sobre todo los que tienen hijos mayores. Hay cosas a las cuales el padre sabe que hay hijos a los cuales les puede contar cosas que al otro no. Hay cosas a las cuales, miren, a veces dice la gente, no, es que es el favorito. No, porque miren, hace distinción. Como esa paternidad baja desde el cielo, fluye sobre nosotros y nosotros somos así también. Hay hijos a los cuales nosotros les confiamos más cosas, les encargamos más cosas, son personas de más confianza. No es que lo queramos más, no es que lo amemos más, es que es de nuestra más confianza. ¿Sí se han dado cuenta de eso o nada más que pasó eso? Sí. Yo tengo 2 hijas, y hay una que le digo, no hagas eso porque yo sé que lo va a hacer. Tú encárgate de lo otro, yo sé que se va a encargar de lo otro. Hay hijos que tú tienes que a uno es de más confianza que el otro, porque pasa más tiempo contigo, porque te ha escuchado más, porque sabe quién eres tú. De la misma manera sucede con Dios. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos, personas con las cuales pasa más tiempo. Eso es lo que hace la diferencia de que estés en el aquí o des un paso más adelante para que puedas ver cosas que los otros 8 no estaban mirando. Entre más cerca estés de Él, en el proceso del Jardín de los Olivos, más adelante te tocará presenciar y experimentar la revelación de lo que Dios está haciendo con tu vida y en tu vida. ¿Sí? Porque, miren, si hay algo que nos decepciona es no saber por qué estamos viviendo tal cosa o cual cosa. Si algo nos decepciona es no obtener respuesta. Miren, la Biblia no registra que Jesús haya obtenido respuesta de lo que estaba orando. ¿O lo dice así? Nunca Dios le respondió. Sí. ¿Por qué? Porque fue 3 veces. Nunca hubo una respuesta. De hecho, si estaba en la cruz clavado, una de las 7 palabras que dijo fue esta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A veces pareciera que Dios emite un silencio sobre nuestra vida, pero es porque ha permitido que entremos en la prensa de olivas, porque Él quiere sacar lo mejor de tu vida. ¿Por qué? Porque va a brotar aceite de ti. Porque Él quiere usarte. Si tú estás viviendo tiempos donde te has sentido en un Getsemaní, es porque Dios quiere usarte. Y para eso necesitas sacar lo mejor de ti. Mira, ojalá que cuando Jesús regrese de orar en el allí y nos encuentre a los más íntimos, ¿cuántos son íntimos aquí? Y nos encuentre, ojalá a los más íntimos no nos encuentren dormidos. Voltea que tenía a su lado y dígale, ya no te duermes. Ya no te quedes dormido. Ojalá, imagínense a Jesús, la posición de Jesús. Ya de por sí estaba angustiado, ya de por sí estaba triste. Imagínense la decepción de regresar de orar y no encontrar respuesta, y lo primero que se encuentra es a sus discípulos dormidos. Ojalá no nos encuentre dormidos. De hecho, la misma Biblia no lo dice. Velad, llorad, porque no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor, porque será como ladrón en la noche. Por lo tanto, velemos y oremos. Iglesia, tenemos que estar en oración, tenemos que estar al alba, tenemos que estar despiertos, porque en cualquier momento, en cualquier instante, Jesús va a venir por su iglesia. Ojalá no nos encuentre dormidos. No diga nada. No diga mucho. Ojalá no nos encuentre dormidos. Miren, cada vez que Dios quiere llevarte a otro nivel, te meterá
o permitirá que entres a su Getsemaní. Permitirá que entres, que habites un proceso en la prensa de olivos. Así que no te extrañe que si estás viviendo tiempos de angustia, que si estás viviendo tiempos de prueba, es porque Dios quiere hacer algo contigo y tú ni cuenta te habías dado. ¿Sí está acá conmigo? Cada vez que Dios te dice sentados aquí, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar, pero sentarse involucra obedecer, seguir consejo, seguir instrucciones y no movernos en falso. No te muevas en falso. No des un paso que no estés seguro. Siéntate, obedece, sigue instrucciones, recibe consejo y no te muevas en falso. Cuando usted sube a un avión, usted se sienta, ¿qué hace? Recibe instrucciones, está al lado. ¿Qué se va a hacer? Te dan las instrucciones, que aquí, que abajo, que cuando lo presiona, usted está recibiendo instrucciones. Después llega alguien y pasa y revisa si usted se puso el cinturón y recibe un consejo. Ponga este cinturón, apague su celular. ¿Sí? Usted recibe un consejo. Y usted ya no se mueve, y mucho menos en el despegue. Cuando usted está en la prensa de los olivos, usted está a punto de despegar. Lo que para Jesús, o lo que para nosotros pudiera ser un momento de tristeza y angustiante, y lo que para Jesús es un momento de tristeza y angustiante, era solamente el inicio de una victoria. Porque cuando Jesús venció la muerte en la cruz, no fue una derrota, fue una victoria. Y esa victoria es la que ahora disfrutamos. Así que cuando usted viva un momento del Getsemaní, siéntese, recibe instrucciones, no se mueva en falso, aprenda de los consejos y disfrute su viaje. Aprenda a disfrutar su viaje. Y si usted sabe que alguien está viviendo una situación así, dile: ven y disfruta el viaje conmigo. Mira que yo miro Hawái, mira que yo miro Las Vegas, mira que yo miro Europa, mira lo que yo estoy mirando, porque yo estoy más adelantito, porque me la paso más con Jesús. Hay algo que yo miro que tú lo estás mirando, por eso yo te quiero llevar acá, por eso yo quiero que tú seas uno de los íntimos como yo. De esa manera tú tienes que ser de influencia con los demás y decirle: ¿sabes qué? Tienes que ir con Jesús, tienes que pasar tiempo con Jesús, tienes que pasar tiempo al lado de Jesús, porque es la única manera que tú vas a mirar tu salida. Cada vez que Dios te llama, que te aparta, no significa que seas el consentido, significa que tienes más responsabilidades. Cada vez que Él te ve y dice: César, Lourdes, Chelito, vengan, no te sientas un consentido y no voltees atrás y digan: miren para que vean. Ahora tienes más responsabilidades. Ahora tienes la responsabilidad de que Él te va a confiar algo que los otros no les puede confiar, pero también te va a decir la misma instrucción: siéntate, vela y ora mientras yo voy ahí. Hay un lugar donde tú no puedes ir, que tampoco ellos pueden ir, pero aquí estás mejor que allá. Hay lugares donde tú estás mejor, inclusive en la misma prensa de olivos. Hay lugares donde tú puedes disfrutar más el viaje en la misma prensa de olivas. Y es cuando tú pasas más tiempo con Dios. Cuando tú pasas más tiempo con Dios, te toca un lugar preferencial. Y ahí te vas a volver a sentar. Y vas a volver a recibir instrucciones. Y vas a recibir el consejo. Ojalá y no nos encuentre dormidos. Cada vez que Dios, durante el proceso, te permite ver, escuchar y sentir lo que otros no pueden ver, procura no quedarte dormido. Mira lo que dice el verso 46 y
46, con eso estoy cerrando. Es más, póngase de pie conmigo, mire. Mire las fuerzas que tomó Jesús, porque dice otro evangelio que no dice Mateo. Lucas dice que vino un ángel y que dice, le dio fuerzas, dice el evangelio de Lucas. Eso no lo dice Mateo, eso lo vio Lucas. Y dice que vino un ángel y le dio fuerzas, le renovó sus fuerzas. Y cuando él renovó sus fuerzas, vino sobre los discípulos y les dijo, levántense, levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Lo que para Jesús pudiera ser un encarcelamiento, un secuestro, una denuncia, era el principio de una victoria. Por eso iglesia de Jesucristo, Dios te dice en esta hora, si has estado aquí en los 8, si has estado entre los otros 3, si eres un Pedro, si eres un Juan, si eres un Jacobo, si eres un hombre íntimo de Dios, si eres una mujer íntima de Dios, si eres un hombre o una mujer que pasa tiempo con Dios, ojalá y no nos encuentre dormidos, ojalá y Él cuando regrese renovado de sus fuerzas, Él nos puede decir, es tiempo de levantarnos, es tiempo de que te levantes, es tiempo de que vayamos, es tiempo de que veas, porque se acerca el que te entrega, y eso significa redención, eso significa salvación, eso significa sanidad, eso significa reestructura, eso significa, escucha bien esto, restitución. ¿A cuánto les ha robado el diablo? A mí me han robado mucho, ya no quiero que me roben más. Mire, es tiempo de que la iglesia de Jesucristo se levante en el poder de su fuerza. Si lo levantamos en el poder de su fuerza, vamos a ir y vamos a ver. Vamos a ir y vamos a ver. Iglesia, levanta tus manos y dile al Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy. Padre, hay muchas cosas que no entiendo. Hay cosas que no sé por qué pasan en mi vida. Hay cosas que yo no sé por qué me suceden. Hay cosas que yo no sé por qué salgo de una y me meto en otra. O por qué salgo de una y me vuelvo a meter en la misma. Hoy he entendido que tú has permitido ese proceso en mi vida. Hoy he entendido, Señor, que me has metido en el Getsemaní. Pero en el Getsemaní, Señor, yo miraba como un lugar de tormento. Yo miraba, Señor, como un lugar de angustia y de tribulación. He entendido que es un lugar de proceso y de producción. Tú estás produciendo algo en mi vida, dice el Señor. Cada vez que yo entro al Getsemaní, tú estás produciendo algo en mi ser. Tú estás produciendo algo en mi casa. Tú estás produciendo algo en mi familia. Tú estás produciendo algo con mis hijos. Tú estás produciendo algo con mi trabajo. Tú estás produciendo algo con mis finanzas. Tú estás produciendo algo. Tú nunca estás tranquilo. Tú nunca estás sin hacer nada, Señor. Tú siempre estás haciendo algo con nosotros. Porque es leve, porque es momentánea y porque tiene una fecha de caducidad. Señor, hoy yo quiero levantarme. Hoy yo quiero ir contigo y correr. Hoy quiero, Señor, ver lo que me espera. Hoy puedo ver, Señor, que aún estando en el jardín de los olivos, que aún haber estado en el lugar de la prensa, que aún haber entrado, Señor, en ese lugar, Dios, tú tienes un tiempo para mí. Tú tienes un tiempo para mí, donde renovarás todo y restituirás todo, Señor. Es un tiempo de restitución. Es un tiempo de restitución. Es un tiempo donde el Señor restituye. Es un tiempo donde el Señor platica con sus íntimos. Mira. Regularmente yo nunca hago eso. Pero es el Espíritu de Dios el que te dice que lo hagas. Vete toda la iglesia aquí enfrente. Nadie se queda atrás. Véngase hasta más enfrente que pueda. Nadie va a hablar con ustedes. Ustedes vienen a hablar con el Señor. Ustedes vienen a decirle, Señor,